¿Qué tal amigos? Buenas noches, soy Salvador Álvarez, Chaválvarez para los cuates, y les recuerdo que cualquier opinión vertida en este video, como en los anteriores, es mi mera perspectiva, mi propia responsabilidad y pues a quien le venga el saco, que se lo ponga. Bien, día de ayer tuvimos el sábado 21 de septiembre, pudimos ser partícipes, al igual que otras ciudades, de disfrutar la batiseñal, al menos aquí en Paseo de la Reforma, celebrando los 80 años de la creación de uno de los personajes más emblemáticos de los cómics, que es Batman. Bien, yo les recomendaría a los chavos, sobre todo que les gustan los cómics, que de repente se echen una nadadita ya en la mitología griega y sobre todo en la gran literatura universal, porque de ahí vienen muchas ideas para crear estos superhéroes. Evidentemente, Batman está basado en un personaje que se llama Sherlock Holmes, que es creado por Sir Arthur Conan Doyle, un gran novelista acerca del misterio. Son las primeras novelas que dan pauta, dicen, para que Scotland Yard, que es como la policía de inteligencia en Londres, siente las bases de investigación para resolver algunos casos. Se las recomiendo mucho. La literatura es importante, nos dan ideas, nos ayuda a pensar, nos ayuda a creer, o al menos nos ayuda a distraernos y pone a trabajar nuestras neuronas. Ahora que estamos hablando de literatura, les voy a recomendar dos libros, sobre todo para aquellos chavos que están empezando a hacer stand-up comedy o quieren empezar a empaparse del stand-up comedy. Van a ser dos libros. El primero se llama El chiste y su relación con el inconsciente, que es nada más ni nada menos que de Sigmund Freud, ¿verdad? El creador del psicoanálisis. Aquí viene un estudio muy muy completo y muy sencillo acerca de por qué la necesidad de reír, por qué la necesidad de criticar, por qué la necesidad de hacer catarsis a través de la risa. Catarsis genera esta soltar esta energía. Por eso el teatro en su principio, y debería de tener esa función en la actualidad, debería de ser catártico, ya que está representado por las dos máscaras, la de la farsa, que mucha gente confunde con la comedia. No, la comedia va a ser un género que se va a desarrollar mucho después, y la tragedia, la carita triste. Son los dos géneros más fuertes del teatro y sirven para que el ser humano pueda liberar energía, liberar emociones y sentirse mejor, pero parece que muchas cosas teatrales ahora van más allá, toman demasiado caldo de cabeza, y por eso las salas teatrales en su mayoría, si no son comerciales y publicitadas, brillan por la ausencia del público, evidentemente más las que están auspiciadas por el Estado, que ahí deberían las autoridades de hacer una revisión acerca de qué tipo de obras se están generando y realmente si están pensadas para la población, que esa sería la función del Estado. Pero bueno, regresando a lo de stand-up comedy, otro libro que les voy a recomendar a los fehacientes y crecientes estandoperos que inician será este. Este libro es maravilloso, de Lenny Bruce, que es Cómo ser grosero e influir en los demás, Memorias de un Bocazas. ¿Quién fue Lenny Bruce? Esta es una biografía muy interesante, ya que Lenny Bruce es precisamente el que da la pauta para el stand-up comedy. Vamos a ponerle que es de los grandes, si no el primero, el más grande de los stand-uperos, ya que sus anécdotas son totalmente personales, bastante sarcásticas. Hay unos capítulos bastante interesantes y divertidos que nos van a dar la pauta y nos van a ayudar a pensar el porqué de esta necesidad de hacer stand-up comedy. ¿A qué voy con esto? Si esto puede servirle a alguien, qué bueno, me va a dar mucho gusto, porque parece que ahora en la Ciudad de México levantas una piedra y aparece un estandopero. ¿Por qué? Porque se ofertan demasiado los cursos, entre comillas, para principiantes y hacer stand-up comedy. Una cosa sí es clara, cualquier persona, dicen los mismos instructores de stand-up comedy, que cualquier persona puede hacer stand-up, cosa que sí les creo, a los actores nos cuesta un poquito más de trabajo hacer stand-up comedy, porque tenemos ya una estructura muy elaborada de pensamiento, de estructura melodramática o dramática para escribir. Entonces lo recomiendan mucho para la población. Pero ¿qué pasa esto? Que de repente ni son todos los que están, ni están todos los que son, porque de repente hay unos eventos y hay cada cosa que es de pena ajena. Tal parece que la cuestión del stand-up comedy, no en su mayoría, pero parecería terapia de grupo, que te paras frente a tribuna y hablas de tus cosas, te criticas a ti mismo, por ahí están las reglas. Pero de repente, ¿qué pasa? Que también se ha vuelto el stand-up, al menos aquí en la Ciudad de México,
una cuestión esnovista, y perdón por la palabra, una cuestión muy mamona, porque si no cubres determinadas reglas, no estás haciendo stand-up comedy, eso no es comedia, y hay gente que es demasiado soberbia. Y digo, está bien, te cuesta tu chamba, es lo que tú estructuras, y de esta forma sí, pues te vendes con la gente y está bien. Pero ¿qué pasa con la comedia? La comedia es simplemente privativa de la colonia Roma, de la Condesa, o la comedia es para todos, hacer reír es para todos. Están los dos opuestos, porque uno puede ver estandoperos que tienen una estructura tremenda. Evidentemente, yo diría chafa muchas veces porque se nota en la mayoría que no hay investigación. ¿Por qué hablo de investigación? Porque según los estatutos de la estructura del stand-up comedy, que debería de ser una comedia estructurada, una comedia con crítica, ya sea social o personal, pero muy bien estructurada, y a veces parecería que la mayoría de ellos, no todos, se han dedicado a hacer cuentachistes. También se vale porque de ahí depende o surge lo que es el cómico. El comediante es el estructurado y el cómico se da ese lujo de poder hacer personajes, de contar chistes y demás. Pero bueno, hay lugares, por lo regular barecillos, o bares muy importantes ya ahora, donde se hace lo que se llama el open mic, que quiere decir que cualquier persona puede subirse al micrófono y hacer una rutina de stand-up. Pero también hay otra cosa, también ahora se ha dado mucho en el stand-up comedy el robo de chistes. Sí, así es. Hay gente muy creativa y no falta quien lo vea y de repente ya le volaron el chiste y lo añaden a sus rutinas. Yo creo que una cosa, hay una parte en la comunidad estandopera que me gusta mucho, porque hay una parte de la comunidad estandopera que son muy solidarios entre sí. Y hay otra parte que no lo son, que son una especie de rockstar, que ellos ya son la neta del planeta y la verdad a veces hacen unas estructuras bastante sosas, bastante aburridas. Sin embargo, hay gente muy creativa. Y hay que recordar que la comedia, la buena comedia, va a ser una crítica mordaz. Y ahora con estas cuestiones de diversidad y que cada vez todo se divide y uy, no puedes contar ahora un chiste de tal porque ya se ofendió tal parte de la comunidad, o ya no puedes criticar a tal cosa porque no, ya es una ofensa, o sea, perdón, hay que quitarnos esas telarañas, sobre todo para los que hacen comedia, y muy buena comedia está estructurada. Uno de ellos, yo lo admiro mucho por su trabajo, es Aníbal el Muerto, les recomiendo sus videos. Es muy bueno Aníbal, y sobre todo que es una persona muy sencilla, eso le admiro todavía más, porque conozco uno que otro estandopero que dices, wow, ya despegaste, pero bueno. La cuestión de la risa es catártica, la cuestión de la risa es liberadora y no cualquiera tiene ese don. Hay que recordar a los grandes comediantes. Evidentemente, si en México pensamos a un comediante que ya los hipsters de la Condesa han adoptado, evidentemente es a Tintán, y su rival de popularidad Cantinflas, evidentemente uno se dedicó más a su propia administración y a crear toda una estructura que se volvió una gran empresa, en el caso del llamado Mimo de México, a don Mario Moreno, y de repente junto a don Germán Valdés Tintán, que de repente fue una persona tremendamente generosa, y debido a esa generosidad su carrera sufre un grave declive, ya que a todo le decía que sí, no fue selectivo, y desgraciadamente lo podemos ver en grandes y extraordinarias películas. El top de ellas, a mi parecer, será El Rey del Barrio, y termina haciendo cosas como el Capitán Mantarraya o como Tintanzón Crusoe, cosas que ya realmente eran de pena ajena, pero veíamos ahí un gran comediante. ¿Qué pasa con la risa? La risa va más allá y estamos en un momento histórico donde la necesitamos cada vez más, pero no que sea privativa. Estos bares es muy padre asistir a ellos y de repente ver rutinas. Yo en lo particular aguanto unos 5 a máximo estandoperos, porque como les decía, más bien en un momento determinado parecería más bien terapia de grupo de alcohólicos o neuróticos anónimos que nos cuentan sus anécdotas, y digo que bueno, y hay gente que sí tiene una capacidad de observación tremenda, y se nota la estructura de quien realmente está comprometido con esto. Parecería terapia, y sí, el stand-up comedy es una terapia de quien lo hace y para los demás, porque se van a ver reflejados, se van a ver mimetizados en el otro. Y esto genera tal vez
o no, digo, tal vez una responsabilidad muy grande para quien toma las riendas de la comedia, como para cualquiera que se trepa en un escenario, que es una cosa que les hace falta a muchos de mis queridos estandoperos, un respeto al escenario. El escenario debe de ser manejado con inteligencia como estos grandes, por eso pongo de ejemplo el libro de Lenny Bruce y pongo de ejemplo también el libro de Freud, como dos partes importantes que hay que revisar y hay que leer, porque la comedia, señores, señoritas, caramelos y bolitas, es una cuestión muy seria. Hacer reír es una cuestión muy seria, es una responsabilidad, no es hacerse el chistosito. Para eso tenemos a los bipolios o monopolios televisivos que hacen a sus propios artistas creando una comedia sosa, frívola y que no va más allá. Sin embargo, este tipo de comediantes o cuentachistes, hay alguien, uno que otro que sí vale la pena, porque también un chiste no cualquiera lo cuenta. Les invito a revisar esto, les invito a revisar cosas interesantes, si quieren sobre todo irnos un clavadito a la historia, hay cosas muy divertidas en la literatura universal. Y pues yo les recomendaría al carpero por excelencia maravilloso de hace algunos siglos, que fue Aristófanes. Tiene grandes comedias, hay que revisarlas, vale la pena leer, vale la pena sobre todo para estructurar comedia, que no sea nada más el hacerse el gracioso y llenar los vacíos a falta de inteligencia con groserías. Y diría un gran maestro ruso: y chicos, si tú quieres hacer reír gente, tú solo dices pipí, popó, y con eso gente se ríe. Y parece que muchos estandoperos, o llamados estandoperos, lo hacen. Claro, esto también se ha vuelto un negocio muy creciente para algunos bares, ya que abren el open mic y cualquiera puede ir. Y evidentemente, pues pides tu bebida, están ganando ellos, te están abriendo un espacio, pero bueno, no va más allá, porque lo que necesita la comedia, como lo he dicho, es generar una creatividad, tener conciencia y sobre todo, qué maravilla que la comedia despertara conciencia. Para eso hay que revisar a nuestros grandes cómicos de la carpa. Usted puede ver películas donde aparece Clavillazo, Resortes, Chicote, Mantequilla, gente que realmente pisó la carpa, pues los Castro, sin albur, los hermanos Castro, hijos del bigotón Castro, gente que realmente pisó tablas y que realmente vivió una problemática y hicieron una crítica social. Tal vez por eso la carpa haya desaparecido. El último bastión de la carpa, como lo comentaba en otro video, pues fue el Teatro Blanquita. ¿Y ahora qué es? Ahora está en boga el llamado cabaret, pero bueno, yo ahí sí desconozco mucho, porque lo veo más alejado de nuestra realidad, aunque yo le aplaudo mucho su trabajo, porque aparte de ser una luchadora social, es una extraordinaria artista, que es Jesús Rodríguez. Creo que es la única que yo podría decir, que es la que se ha mantenido en boga con su creatividad haciendo este estilo, pero no es cabaret, ella lo menciona, y para ella es teatro bar, una crítica política que, al haber estos pequeños espacios después de que desaparece la carpa, ella es una de las grandes personalidades que vale la pena revisar ese trabajo, sobre todo quienes quieran hacer reír. Evidentemente, si queremos hacer reír, hay que meternos al entrenamiento, hay que meternos ni modo al estudio, y si no, pues 12 o 3 cervezas no bastan para hacernos los graciosos y chistositos y hacer rutinas llenas de groserías, que también es válido, pero siempre y cuando estén bien dirigidas, bien canalizadas a esta crítica. Ya saben, cualquier cosa, pues aquí estamos para recibir sus críticas, sus opiniones. Inscríbanse a mi página de YouTube, ya que el día que pueda transmitir en vivo tendré o debo tener más de, creo que a partir de 1000 seguidores, casi nada. Ya llevo 31. Muchas gracias a mis 31 seguidores, entre ellos a mi familia que siempre me apoya. Gracias. Y pues nos vemos en la próxima. Estos videos de repente los subo ahí al Face, pero revísenlos también, aunque sea, métanse a la página de YouTube Chaválvarez y pónganle un like o un dedito hacia arriba para que se puedan también suscribir o inscribir, totalmente gratuito. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en esta semana que apenas inicia. Y ya saben, yo soy Chaválvarez, Salvador Álvarez para los que son cuates o no, y todo lo que yo digo aquí es mi mera opinión. Feliz inicio de semana, muchísimas gracias, y pues aquí estamos.
Ya saben, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Bye.